Então agora passamos a Letícia, falta Letícia e Eduardo, e encerramos. Então, Letícia, tuas perguntas. Oi, boa noite, eu sou a Letícia e eu vou falar um pouco sobre a minha pergunta se baseia nos novos trabalhos e na questão profissional nesse período pandêmico. Com a chegada da pandemia, diversos trabalhos eles precisaram parar devido às precauções necessárias e novos trabalhos surgiram. As pessoas elas começaram a adaptar empregos por estarem em casa. E elas começaram a levar mais a sério empregos que não eram vistos como algo realmente importante, como home office e os deliveries. E elas começaram também a tomar mais iniciativas para serem mais proativas durante a quarentena. O problema é que muitos trabalhos antes vistos como essencial, eles estão sendo deixados de lado. E nós, jovens, como futuro da sociedade, nos preocupamos cada vez mais em como nós vamos nos inserir no mercado de trabalho. Portanto, a minha pergunta é: será que alguns empregos deixarão de existir no ambiente pós-pandemia? E os novos empregos serão mais baseados na capacidade de iniciativa das pessoas? E se ocorrer mudanças? Com essas mudanças, como nós, jovens, vamos nos inserir no mercado de trabalho? Sí, absolutamente. Pero como planteamos anteriormente, no hay que tener miedo a los cambios sociales y culturales. No, lo que hay que tener miedo tal vez es a lo contrario, a que no haya cambios sociales y culturales. Eso sería una cuestión difícil, porque nuestras sociedades son enormes, son gigantescas, producen un montón de condiciones de interacción y permanentemente cambian. Indudablemente este nuevo escenario está creando nuevas formas de... este nuevo escenario nos obliga a redefinir todas nuestras relaciones. Entonces, en el siglo XIX no existía el concepto de empresario. En el siglo XIX no existía el concepto de la empresa. Se empezó a pensar en la empresa a finales del siglo XIX y se desarrolló el concepto de empresa o de empresario en el siglo XX. Tampoco existía, hasta que no apareció Karl Marx, no existía el concepto de proletario, de trabajador, y por lo tanto no tenía derechos. Entonces, todo esto va modificándose permanentemente. Y el concepto de trabajo en sí mismo también se está modificando. A tal punto que yo como docente tengo en este momento unas condiciones de trabajo que no tienen absolutamente nada que ver con aquellas condiciones para las cuales yo firmé contrato con las instituciones con las que trabajo. Nosotros hemos aceptado a adoptar un montón de responsabilidades para las cuales no hemos establecido un contrato legal. Entonces, todo se está redefiniendo en este mismo momento. Todo el concepto de trabajar se está redefiniendo. A tal punto que en los sindicatos, ustedes tienen la palabra sindicatos, ¿no? En los gremios, las agremiaciones, los representantes laborales de nuestro gremio, que es el de los docentes universitarios, está pidiendo que se nos respete el derecho a la desconexión. Se nos está tratando de defender, de proteger a los docentes universitarios para que no tengamos que estar todo el tiempo conectados con el trabajo, porque resulta que ahora estamos 24 horas conectados con la tarea laboral y no se nos paga por eso. Pero eso cambió todo, ¿no? Está cambiando todo. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Leticia? Leticia me hizo la pregunta, ¿no? Leticia. ¿Qué es lo que sucede, Leticia? Lo que sucede es que probablemente muchas personas, aunque haya una vacuna que solucione todos los problemas virósicos actuales, probablemente muchas personas no quieran volver a trabajar como trabajaban antes.
Entonces, el concepto de trabajo ya cambió. El concepto de trabajo ya en este momento cambió. Y es probable que se pase, en muchos oficios, se pase a una especie de semipresencialidad, donde yo tenga que ir a trabajar 2 veces, 2 veces por semana al lugar donde corresponde y lo demás lo realizo por medio del teletrabajo, lo cual va a crear nuevamente un orden social distinto. No exento de problemas de derechos, no exento de problemas de obligaciones nuevas, condiciones de trabajo. Por ejemplo, en este caso, para yo ser un docente virtual, como estoy siendo ahora, necesito un montón de equipamiento. En mi caso personal, yo el equipamiento lo tengo, pero es una casualidad, digamos. Mis compañeros docentes, todos tienen que tener el equipamiento suficiente para generar sus condiciones de enseñanza-aprendizaje. Sí, está cambiando y ustedes tienen que estar preparados, ustedes que son la nueva generación de personas que se van a incorporar al mundo del trabajo dentro de muy poco, si no están ya algunos, tienen que estar preparados para un nuevo escenario laboral y unas nuevas condiciones de derecho, donde tal vez estar todo el día conectado con el trabajo es la afectación de un derecho. Tal vez no tengamos que estar todo el día conectados con el trabajo. Esa es la respuesta. Ok, Gustavo, obrigado. Letícia, tem mais uma, né? Sim, sir. Muito obrigado pela resposta. E agora minha última pergunta envolve tecnologia e discriminação. Como todos nós já conhecemos, o bullying é uma questão presente no mundo desde muito tempo e é vivenciada por muitas pessoas. Porém, uma nova forma de praticá-lo surgiu através da sociedade atual, que é o cyberbullying, que é a prática do bullying, só que pela internet ou redes sociais. Em uma época em que a internet é o nosso maior meio de comunicação, o cyberbullying aprofundou-se ainda mais, fazendo da pandemia motivo para se fortalecer. E como nós não estamos indo na escola e muitas vezes não gostamos de compartilhar esses assuntos com os nossos familiares por ser uma coisa muito delicada, a gente acabou ficando mais vulnerável. Nesse âmbito, a minha pergunta é: como podemos lidar com o cyberbullying e perceber se alguém está sofrendo ou praticando ele? E até onde vamos deixar isso ser levado na sociedade se não fizermos nada e ignorarmos que ele está presente? Qué tema difícil, uno de los temas más difíciles de la cuestión de la red, porque no podemos ser ignorantes ni inocentes. Lo que sucede en la red nos afecta psicológicamente. Nos afecta. Es parte de nuestra vida emocional. Todo lo que hacemos y lo que nos hacen en la red es parte de nuestras emociones. Nos afecta. Nos ponemos tristes, nos alegramos, nos enamoramos por internet. Todo pasa a través de los medios virtuales en este momento. Entonces, también pasan estas cosas terribles como el ciberbullying, el acoso, la violencia simbólica, verbal, la discriminación. Todo eso pasa también por internet. Pero se da una situación muy, muy difícil, que es, por ejemplo, la ley de Brandolini. ¿Escucharon hablar de la ley de Brandolini? Parece una broma, pero no lo es. La ley de Brandolini dice que la energía que se necesita para desmentir una estupidez que se larga por internet es 1000 veces superior a la que se necesita para generarla. Entonces es una situación inmanejable desde ese punto de vista. Y las soluciones que ha establecido, y el otro aspecto problemático que tiene esto, es que las soluciones que se establecen a nivel corporativo, es decir, las empresas que manejan las redes sociales, para detener esta situación, siempre es absolutamente arbitraria
y atenta contra la libertad de expresión. Por ejemplo, Facebook tiene censores. No sé si ustedes saben que Facebook tiene censores. Personas que censuran la información. ¿Sabían eso? Facebook tiene... ¿Saben dónde viven esos censores? En Asia. Facebook tiene contratado millones de personas en el lado este en el oriente, en países como Tailandia, esos países lejanos, que se concentran en hacer una especie de selección de la información que puede o no puede circular. Es decir, hay alguien externo que de alguna manera controla lo que nosotros decimos y que podemos y no podemos hacer. No hay libertad. No hay ni libertad ni seguridad informática. No existe la libertad en el mundo de las redes sociales, ni existe la seguridad informática. Esto es una especie de creación imaginaria de la red como un lugar democrático. Es un lugar muy autoritario. No es posible, tal como están dadas las cosas ahora, no es posible trabajar de manera adecuada con la cuestión del ciberbullying. Es muy difícil, no es que no es posible. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es transformarnos en personas responsables con lo que expresamos en las redes y con lo que recibimos. Ser responsables como usuarios de la información. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que hay toda una generación de personas en las que se incluyen personas de mi edad y un poquito más jóvenes, que no sabemos manifestarnos en las redes como corresponde y que creemos que podemos decir cualquier cosa. Bueno, no se puede decir cualquier cosa. No se puede, porque afectamos a los otros por esta sencilla razón. Afectamos psicológicamente a las personas que reciben nuestro mensaje, aunque pensemos que nuestro mensaje no lo recibe nadie o que no le importa a nadie. Sí, siempre hay alguien que está siendo afectado por lo que decimos. Entonces, si lo vamos a decir, tenemos que ser responsables por lo que decimos. Porque estamos siendo afectados, unos a otros estamos siendo afectados. Y es muy extraño lo que sucede, porque hay muchas personas que creen que por expresarse en Internet no hay consecuencias, que no tienen consecuencias expresarse por Internet, lo cual es un error. Es la misma consecuencia que puede tener, o peor, que expresarse de manera personal. Twitter es un lugar donde se manifiesta mucho el odio, por ejemplo. Facebook es un lugar donde, si se usa de manera irresponsable, se manifiestan cualquier tipo de noticias también horrorosas. Instagram es un lugar donde cunde la indiferencia y la gente no quiere conectarse de verdad en Instagram, solamente muestra para que nadie vea. Ahora Facebook está produciendo un cambio interesante, Facebook, que es eliminar la visualización de los likes. Es interesante eso. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Y esto es lo que a mí me preocupa. Es que las redes sociales están siendo el territorio de un gran experimento psicológico a nivel mundial. Y ya está probado que esto es así con el escándalo que se sucedió hace unos años en relación a Facebook, que el dueño de Facebook tuvo que comparecer frente al Congreso de los Estados Unidos porque manipularon datos, sacaron perfiles psicológicos de las personas y produjeron unas decisiones políticas en grandes poblaciones en épocas de elecciones. Es decir, a través de las grandes corporaciones se logró incidir en la política de los países, las grandes redes, lo cual atenta contra toda la democracia y contra el sistema de pretendida igualdad política, ¿no? Entonces estamos frente a un problema. El ciberbullying hay que trabajarlo otra vez, como al principio lo dije, en el ámbito de lo ético y saber que cada vez que decimos algo o hacemos algo estamos modificando e impactando en las demás personas.
Muito bem, Gustavo. Obrigado. Letícia, mais alguma coisa? Está tudo certo? Tudo certo, senhor. Tudo bem, obrigado, Letícia.